estamos mejorando, estamos creciendo. Bien, ante todo, muy buenas tardes, apreciada audiencia, autores, autoridades que nos acompañan. Este es el primer webinar que organiza la revista Semilla del Este de la Universidad de Panamá, del Centro Regional Universitario de Panamá Este. Quien les saluda es el doctor Rubén Darío Collante González, soy el editor jefe de la revista. Acá me están acompañando en esta oportunidad la profesora Damaris Tejedor y también el ingeniero Alexander Santana, quienes son parte del equipo editorial. Han estado haciendo una labor encomiable en lo que se refiere pues a todo lo que tiene que ver con el proceso de recepción, evaluación de artículos, etcétera. Como les mencionaba minutos antes de comenzar a grabar la sesión, los autores que estamos acá, estamos porque hemos subido la valla en cuanto a la calidad de los artículos, en cuanto al contenido que se está ofreciendo en la revista. Anteriormente la revista nació como especializada en ciencias agropecuarias, pero por consideraciones que tuvimos que tomar, ahora el enfoque es gestión ambiental, lo cual en parte es positivo porque tenemos un abanico mucho más amplio para poder actuar, y por eso es que ustedes verán que a partir del número primero del volumen 3, se publicó en octubre del año pasado, ahí está declarado que nuestro norte ahora es la gestión ambiental. Y por eso también van a ver que la oferta de publicaciones que tenemos ahora es un poco más diversa. Entonces, nuevamente gracias a los que nos están acompañando. Igual nuestro secretario, el ingeniero Alexander, está grabando la sesión. Así que, por favor, Alexander, si me haces el honor para continuar con el protocolo. Sí, claro. Bueno, vamos a dar inicio al webinar que tiene de tema la gestión ambiental y sostenibilidad de los agrosistemas. Este viene siendo el primer webinar de la revista Semilla del Este, como ya lo mencionó el doctor Rubén Collante, que es el editor en jefe. Mi nombre es Alexander Santana, yo soy secretario técnico de la revista Semilla del Este. ¿Se me escucha? Sí, ok. Bueno, tenemos ciertos temas. Estos artículos son del volumen número 3, volumen 3 del número 2, que es de abril a septiembre de 2023. Como primer tema y expositor tenemos al doctor Rubén Darío Collantes, y voy a leerle una breve reseña de su currículum. El doctor Rubén Darío Collantes González es ingeniero agrónomo de profesión, con maestría en entomología, maestría en educación, con énfasis en investigación y doctorado. Y doctorado en agricultura sustentable, ocupando el primer puesto de honor a nivel doctoral en su alma mater, la Universidad Nacional Agraria La Molina, en Perú. Con más de 14 años de experiencia en el sector agropecuario, es autor y coautor de más de 70 publicaciones indexadas, participando como expositor en un número similar de eventos científicos nacionales e internacionales. Labora como investigador del Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá y como docente a nivel nacional de la licenciatura y posgrado en varias universidades del país. El tema que va a tratar el doctor Rubén Collantes es la importancia de los insectos polinizadores en la sostenibilidad de los agrosistemas productivos. Ok, gracias Alexander por la introducción. Vamos a proceder a compartir. ¿Se observa la pantalla? Sí, sí se observa. ¿Pueden ver la ponencia? Sí se puede ver. En pantalla completa.
Correcto. Ok, excelente. Bueno, ante todo, buenas tardes con todos los que nos acompañan. El tema, como ya mencionó Alexander, es importancia de los insectos polinizadores en la sostenibilidad de los agroecosistemas productivos. Esta fue una investigación en equipo desarrollada por quien les habla y también por la ingeniera Ruth Bersit, que es la gerente del proyecto de investigación e innovación apícola del IDIAP, que es el Instituto de Innovación Agropecuaria Panamá. También nos acompaña el doctor Alonso Santos Murgas, que es docente de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología de la Universidad de Panamá, y también el doctor Randy Atencio, que es investigador del IDIAP también. Bien, como introducción tenemos que más de 100 cultivos de importancia en el mundo, se tiene que al menos 85 de ellos dependen de polinización asistida por animales. Entonces hay una estimación de que 35 o 40% de los vegetales y frutos que consumimos derivan de la polinización asistida por insectos y otros organismos. Entonces este trabajo, más que nada, fue una revisión sistemática, bibliográfica de la importancia de estos insectos polinizadores en el agroecosistema, considerando especialmente el escenario post-COVID-19. Como saben, luego de la pandemia, la población en el mundo ha adquirido más preocupación en consumir alimentos nutracéuticos, es decir, alimentos que nos ayuden a mejorar nuestra salud o por lo menos preservarla. Bien, para esto se consultaron más de 50 documentos técnicos, científicos y periodísticos, especialmente en los últimos 10 años, y la selección se hizo más que nada en función de la afinidad de la temática desarrollada en el trabajo. Así también hay un aporte de fotos inéditas que se han tomado en campo, o sea que este, digamos, es un aspecto original que le hemos querido dar a, a este documento. Bien, como principales resultados y luego de haber analizado pues tanto experiencia propia de los autores como otras fuentes consultadas, se debe reconocer el valor de los polinizadores como una estrategia nacional para la conservación y restauración de los ecosistemas, porque si bien hablamos de que cerca del 40% de lo que consumimos depende de ellos, pues también tenemos que es importante para la preservación de la biodiversidad. Entonces, esto es un servicio ecosistémico fundamental, como bien lo menciona Miñarro en el 18. También tenemos que hay más de 200.000 especies de animales que son polinizadores, pero en su mayoría estos son insectos, ya sea escarabajos, moscas, hormigas, polillas. Muchas veces pensamos cuando hablan de polinizadores solamente en la abeja, el abejorro, y nos olvidamos de estos otros insectos, porque de hecho hay avispas parasitoides que complementan su dieta con polen o también con néctar. Hay también chinches depredadores que hacen lo propio, complementan también su dieta con polen de algunas plantas. Entonces, ellos también están contribuyendo con ese servicio. Esta información se adaptó de un trabajo de Ritchie del 2021, en el cual vemos cómo se clasifican los cultivos de acuerdo a su dependencia por polinizadores. Tenemos desde aquellos que no dependen para nada, como es el caso de algunos cereales, o también, por decir, la caña de azúcar, etcétera. Hay otros que van a depender de repente hasta un 10% máximo, que pueden ser los cítricos, el tomate, la papaya, por citar algunos ejemplos. Pero luego vamos viendo que hay otros rubros que sí van a depender en más medida de estos insectos, como puede ser el caso del girasol o también el caso del café, que como sabemos el café es un rubro estratégico para el país, más que nada por la calidad que ofrece. En el caso del café puede llegar hasta un 40% de esa dependencia. Y ya luego vamos viendo que en otras especies frutales, como el caso del aguacate, que es tan apreciado como un rubro agroexportable en otras naciones, vemos que puede estar hasta un 90% dependiendo de esta polinización asistida por insectos. Y luego tenemos nuestros rubros estrella de agroexportación, que son las curvitáceas, como el caso del melón y la sandía, que dependen inclusive más de un 90% de los insectos polinizadores.
Estas son algunas fotografías tomadas en diferentes agroecosistemas de la región occidental del país. Vemos, por decir, a las abejas, junto con algunos chinches que son, esa especie de chinche se llama Stenomacra marginella, y como cumple múltiples roles en el agroecosistema, podemos decir que es un organismo que contribuye con la estabilidad del mismo. También tenemos el caso de Tifia, que es un género de avispas parasitoides de larvas de escarabajos. También se lo ha observado con frecuencia en flores de café. Vemos también las mariposas de la especie Heliconium gerato, que son bastante usuales en lo que es Boca del Toro y en otras partes del país. Así como ya vemos también los abejorros, que en el caso del Enobombus, algunas abejas de color metálico, como en el caso de la familia Líquide, que visitan flores de Physalis peruviana, también conocida como uchuva o aguaymanto. Y luego vemos que hay depredadores, como en el caso de las moscas sírfide, en este caso el género Allograpta. Las larvas de esta mosca son depredadoras de pulgones y de trips, pero vemos que el adulto puede también en algún momento estar visitando flores. Otro aspecto importantísimo, que es un beneficio, vamos a decirlo así, colateral de la actividad de los polinizadores, es que si hay más polinización, hay más producción, hay más rendimiento. Entonces, si hay más producción y más rendimiento, hay oportunidad de generar más empleos, ocupar más mano de obra. Y vemos que el componente de género, particularmente lo que son rubros como el café, el cacao, ha adquirido mucha importancia. Ahí tienen un grupo de mujeres que están poniendo a secar café. Eso es en los cafetales allá en la selva de Perú. Y por otro lado, vemos que esta persona, si bien solo cuenta con una mano, él logró dominar el uso de una herramienta filosa, que es una cuchilla para cortar granos de cacao, y la utiliza mucho mejor que una persona que tiene las dos manos. Entonces, eso también ayuda a reforzar la autoestima de la persona, a darle un valor al aporte que estas personas pueden también eh, dar a la cadena agroalimentaria. Otro aspecto que también hay que considerar cuando hablamos de los polinizadores es el manejo de la cerca viva. Particularmente estas dos especies, romero y ciprés, hemos observado en los últimos años que siempre albergan fauna benéfica, ya sea melífera o ahí está tifia también nuevamente. También hemos encontrado eh, parasitoides del género Cryptanura en el ciprés, y resulta que Cryptanura parasita larvas de escarabajos de la familia Cerambicidae, solo por citar algunos ejemplos. Entonces, es importante también tomar en consideración cuando uno va a diseñar un agroecosistema el establecimiento y manejo de la cerca viva. ¿Qué podemos concluir entonces de este trabajo? Bueno, se ha reafirmado la importancia estratégica de los polinizadores en la sostenibilidad de los agroecosistemas productivos y como consecuencia en la seguridad alimentaria y nutricional. También es importante sumar esfuerzos para concientizar y mejorar la comprensión sobre esta materia, en especial en aquellos ámbitos donde todavía persiste el uso de insecticidas de amplio espectro. O sea que todavía tenemos muchos productores que están apegados al manejo convencional. Entonces, hay productos como los piretroides, los organofosforados, los neonicotinoides que generan impactos eh, muy graves en la apicultura. Inclusive hay países que ellos hacen análisis de calidad de miel para detectar trazas de residuos, por decir, de glifosato o de algún insecticida, inclusive trazas de los acaricidas que son recomendados para el control de varroa en las colmenas también están siendo analizadas hoy en día. Bueno, el uso o incremento de polinizadores también debe ir acompañado de una adecuada estrategia de implementación. No es solamente ponerlos por ponerlos, hay que contemplar aspectos como la mejora del paisaje, la oferta floral, tanto en cantidad como en calidad. Y aparte, siempre amerita estudiar la biodiversidad nativa, que es relevante en todas las cadenas tróficas,
porque sabemos que cuando se introduce un organismo, por muy bueno que sea, por muy productivo que sea, si no se toma en cuenta lo que hay como fauna nativa, podemos estar generando impactos que ya para cuando podamos darnos cuenta de eso va a ser muy tarde. Bueno, de mi parte sería eso. Les agradezco el tiempo y quedo atento pues a los comentarios, reacciones, preguntas. Bueno, ¿alguien tiene algún comentario, alguna pregunta para el doctor Rubén Collantes? Pueden abrir su micrófono con toda confianza. Acá están pidiendo si podemos compartir enlace en la revista, claro, por supuesto. Vamos a buscar de una vez el enlace. A ver. Ahí ya se compartió el enlace. Ahí puede tener acceso tanto a este como a todos los demás artículos de los autores. En total tenemos una docena de artículos publicados en este número. Bueno, si nadie tiene ningún comentario, ninguna pregunta, bueno, le agradecemos al doctor Rubén Collante por su participación como expositor. Y bueno, seguimos con la agenda de este webinar. Muchas gracias, profesor Collante. Ahora viene el profesor Calixto Barrera, quien es profesor del Colegio Manuel María Tejada Roca. El profesor Calixto Barrera nos va a hablar sobre el control de insectos, plaga, mediante extracto acuoso de hoja de Asadira indica y gliricidia sepium en cultivos traspatio de Solanum, Lycopersicum y Capsicum annum en la provincia de Los Santos de Panamá. Profesor Calixto Barrera, no sé si está preparado. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor Calixto Barrera, si nos puede hablar un poco sobre usted antes de empezar. Bueno, eh, tengo ahí en el colegio, como usted dijo, ya una década en el Colegio Manuel María Tejada Roca, trabajando con jóvenes en proyecto desde el año 2017. Este es un proyecto que salió como el programa Jóvenes Científicos, pero que ya había trabajado anteriormente con otros jóvenes sobre este control de plagas de una manera más biológica. Bueno, seguimos trabajando con los jóvenes porque esto es la nueva oportunidad de ellos para que tengan una educación llamada extramuros. Con estos proyectos los jóvenes desarrollan muchas capacidades, sobre todo las capacidades blandas, y eso es lo que queremos, jóvenes que sean activos, autodidactas, que más allá de la nota comprendan situaciones, por ejemplo, por qué no abusar de los plaguicidas. Actualmente estamos con un proyecto de microplástico, una problemática que por lo que estamos viendo está bastante grave, y que los jóvenes, como se dice, son el futuro del país. Ellos son los que quedan y son los que tienen que actuar desde las escuelas, no a nivel ya de personas adultas, sino más importante en las escuelas. Atacar el problema desde la base. Comparto ya la pantalla, ¿verdad? Sí, correcto, ya puede compartir.
¿Observa? De Tapa momento, pantalla la presentación. de momento no se puede observar. No sé si alguien en la sala puede observar la presentación o si es problema mío. No, no se ve. Ahora sí se... Y ahora sí. Correcto. Buenas tardes nuevamente a todos. Agradecido con la parte directiva de la revista Semilla del Este por la invitación y primeramente por la publicación del artículo, porque el conocimiento que no se publica es como si no se hubiera investigado. Esta investigación se hizo con dos jóvenes, que ustedes ven en pantalla, Yadira Villarreal y la joven Adriana Cedeño, y fue asesorado por el doctor Alonso Murgas, y como el adulto coordinador en persona, es un programa de la CENACI llamado Jóvenes Científicos, y en el año 2021 se desarrolló en época de pandemia. A manera de comentario, fue un poco difícil al inicio porque el colegio fue centro de vacunación, así que había muchos protocolos para entrar, los jóvenes aislados del público que iba a vacunarse, pero se pudo desarrollar la investigación y obtuvieron resultados que son útiles para los cultivos de traspaso. Entonces, nuestro título de investigación fue evaluar el efecto insecticida de dos extractos acuosos vegetales. Uno muy conocido, que es el NIN, y otro árbol que fue el árbol de palo, que es un árbol que se utiliza mucho en el interior, en cerca viva. Eso se utilizó en los cultivos de tomate y ají, en la provincia de Los Santos, en el colegio Manuel María Tejada Roca. El proyecto, como le acabo de comentar, fue oficiado por el programa Jóvenes Científicos en el año 2021 y surge de la necesidad de evaluar alternativas ecológicas que permitan evitar los plaguicidas sintéticos. Como ya todos sabemos, se da un abuso y mal uso de los insecticidas de origen sintéticos en el control de plagas. Por ejemplo, la dosis son mucho más altas de lo que se recomienda, con el pretexto de que mata más, se fumiga más tiempo o el periodo más largo de fumigación. Por ejemplo, si son cada 15 días, a veces las personas por practicidad lo hacen cada semana para controlar mejor las plagas, para tener productos más bonitos, pero que están llenos de plaguicidas. Y todos estos plaguicidas entran a la cadena trófica. Muchas veces estamos consumiendo alimentos, como la presentación anterior, puedo mencionar algo sobre los plaguicidas, alimentos que tienen un resto de plaguicidas. Entonces nosotros queremos, con esta investigación, ofrecer alternativas que permitan a la persona en traspatio cultivar de manera sustentable sin residuos tóxicos, para por lo menos incentivar esta parte y que la persona se anime a cultivar. Porque muchas personas dicen que no cultivan porque la plaga le comen los cultivos. Pero lo que nosotros queremos es ofrecer esa alternativa, que se mejore algo que se ha ido perdiendo con el tiempo, que es la seguridad alimentaria, y poder tener una alimentación más saludable. Como mencioné anteriormente, nuestro objetivo fue evaluar el efecto insecticida de dos extractos acuosos vegetales extraídos de hoja de mil y hoja de balo en cultivo de tomate y ají. Ese proyecto se realizó en el Colegio Manuel María Tejada Roca de la provincia de Los Santos durante el periodo de mayo a septiembre de 2021. Utilizamos una metodología sencilla. Primero, ya dije que se hizo en el Colegio Manuel María Tejada Roca y se utilizó la técnica de semillero para luego trasplantar a los 28 a 35 días. Al inicio del proyecto se regó manualmente el cultivo para evitar alta mortalidad de las plantas, porque para esa temporada las lluvias no fueron tan frecuentes, entonces notamos que el suelo estaba muy seco y regamos para evitar mortalidad. Y el diseño experimental fue un bloque completo al azar. Ahí se puede observar
que existían 3 unidades experimentales, una para el control, una para el tratamiento con palo y otra para el tratamiento con NIN. Fueron asignadas aleatoriamente cada tratamiento. La parcela tenía la unidad experimental tenía 3 metros de ancho y de largo, 2.8 metros. La planta estaba separada 40 centímetros una de la otra y entre surcos la distancia era de 1 metro. Y entre unidad experimental de 1.5 a 2 metros de distancia. Para la preparación de los extractos vegetales acuosos se siguió la metodología de Cruz ya del 2004, que consistía en licuar 200 gramos de hoja fresca en 500 mililitros de agua. Esta mezcla se dejó reposar durante 24 horas, luego se filtró y ese extracto se utilizó en una concentración de 1 en 10, o sea, que 1 mililitro de extracto vegetal en 9 mililitros de agua. Usamos en este caso agua de grifo. Las aspersiones se realizaron manualmente durante el día 50 al 94 del día del trasplante, semanalmente, utilizando aspersores de mano. Las variables que se evaluaron fueron la ninfa de mosca blanca a los 50, 58, 65, 73, 79, 85 y 94 días posterior al trasplante, y en el ají se evaluó la masa promedio de frutos a los 65, 79, 85, 94 y 103 días después del trasplante. Y acá hago una pequeña aclaración. Nuestra idea original era evaluar tanto fruto en tomate como en ají, pero un factor climático que fue un viento tumbó todo lo que fueron el ají y el tomate. Nosotros acudimos al siguiente día a levantar el ají, pero percatamos que el tomate ya había enraizado. El tomate tiene una característica que ellos pueden echar raíces en cierta parte de la planta, entonces decidimos mejor dejarlo, porque si lo levantamos lo quebramos. Decidimos dejarlo y no podemos medir la masa de frutos porque muchos frutos quedaron debajo de la planta y se podrían. Bueno, los resultados fueron los siguientes. En este cuadro podemos ver que se evaluó la incidencia inicial antes de aplicar los insecticidas. La aplicación fue semanal y fuimos evaluando la densidad promedio de ninfa de mosca blanca. Observamos que en el tomate hay diferencias significativas entre el tratamiento control, el palo y el NIN, donde observamos que hay un insecto y insecticida en los tratamientos versus el control. En el ají también se observa la misma característica, solamente que el efecto fue más notorio desde la semana 4. Como podemos ver, ya se observan diferencias significativas desde la 4ª semana hacia el final del experimento, lo que indica que hay mejor resultado con estos tratamientos en ají. Controla mejor la mosca blanca. En este caso evaluamos ninfas. La masa promedio de los frutos se observa también diferencias en el NIN, mejor rendimiento, seguido del palo, y por último el control. Lo que indica que las plagas que se alimentan de estos frutos y que pueden causar caída de los frutos eran mejor controladas por el NIN, en segundo lugar el palo, y el control, que si bien es cierto, tuvo una cantidad de frutos similar a los otros 2 tratamientos, pero eran mucho más pequeños, habían frutos deformes, habían frutos que habían sido atacados por ácaros, que no fueron evaluados en el estudio, pero que un agricultor local nos decía que es un ataque por ácaros. La planta también, la parcela se veía mucho más atacada por ácaros y también de foliación. Bueno, a manera de conclusiones, como les comenté, existe diferencias significativas en la población de ninfa de mosca blanca, de Mysia tabaci, en las unidades experimentales donde se aplicaron los extractos vegetales acuosos. Eso nos indica que estos extractos vegetales, en especial el NIN, que tiene una amplia aplicación y se ha estudiado ampliamente su efecto bioinsecticida, puede ser una alternativa ecológica para controlar insectos en cultivos de traspatio, evitando de esta manera que se puedan utilizar insecticidas de origen sintéticos y obtener de esta manera alimentos más saludables, mejorar la seguridad alimentaria del hogar y
contribuir con esto a una reducción de la canasta básica. En la parcela de ají, ambas unidades experimentales presentan diferencias significativas en la masa promedio de los frutos cosechados en respecto a la unidad experimental control, pero como les comenté, en la parcela donde se aplicó el extracto de NIM, los frutos eran más grandes. Se obtuvo un mejor rendimiento, lo que corrobora los datos de la ninfa, donde hay mejor efecto del NIM, efecto de insecticida. Así que, si tuviera que recomendar uno de los dos extractos, recomendaría el extracto de hoja de NIM, que es el que fue más efectivo en nuestros elementos. Gracias por su atención y quedan nuestras preguntas o comentarios. Muchas gracias, profesor Calixto. ¿Alguien de la sala tiene alguna consulta, algún comentario para el profesor? Una pregunta, profesor, esas hojas que se utilizaron como extracto acuoso, ¿esas hojas son propias de la región o se encuentran a nivel de todo el país? Bueno, en el caso del NIM, sí es una planta que, las dos son plantas exóticas, que se trajeron, o por ejemplo, el palo, para seca vivas, de NIM multipropósito, y sí, ustedes pueden encontrar en todos los países, pero el caso del palo es más propio de zonas agrícolas, ganaderas, porque lo utilizan como seca viva. Herrera se ve mucho, al área de Los Santos no se ve tanto, porque nos costó un poco más conseguirla, en el caso del palo, pero sí se consigue. O sea que ahora con estos modelos de cerca viva que se están proponiendo, son especies, por ejemplo, el palo, especie de fácil, se reproduce por estaca, es fácil sembrar una estaca y que a los pocos meses ya haya suficiente follaje para este experimento. En el caso de NIM, sí, lo que yo he podido viajar en el Sociedad Capital, Herrera, Los Santos, Santiago, he visto muchos árboles de NIM, así que pienso que sí se puede conseguir el NIM de manera fácil. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? Bueno, felicitarlo por la incorporación que hace pues de los jóvenes estudiantes en el proceso de investigación. Así ellos desde edades tempranas pues están realizando investigaciones y eso está muy bien. Lo felicito. Gracias, sí, se intenta trabajar con los jóvenes para que ellos vean lo que es la investigación. Son bachilleres en ciencia y puedan aportar más adelante. Algunos jóvenes posteriormente en la universidad entran al programa de investigación y si no ya llevan la experiencia de lo que es una investigación, de cuando dan esa materia en la universidad es más fácil. Todos Exacto. aprenden con estos proyectos. Muy bien. Bueno, ¿alguna otra consulta? Si no hay más consultas, seguimos con la agenda del Dale, webinar. el doctor, Ok, doctor Collante, no vi la Ajá. mano, disculpe. Sí, sí, gracias. Bueno, primeramente felicitar al profesor Calixto y obviamente también pues a Alonso, quien es un entomólogo, amigo también y colaborador en varias investigaciones que hemos podido desarrollar juntos en su momento. Me gustaría también tener oportunidad en un futuro colaborar con usted, profesor Calixto. Ahí cualquier cosa usted tiene mi contacto, estamos a la orden. Lo que sí le quería comentar, esto que usted ha hecho con los estudiantes de colegio, por lo menos en el caso mío como docente a nivel de licenciatura y maestría, también he procurado inculcárselo a los alumnos, porque se ha observado de que cuando están en esos niveles formativos hay algunas competencias básicas
que deben ser garantizadas en las aulas de las escuelas, de los colegios. Por lo menos enseñarles el hábito de leer, de buscar información de calidad, de ser observadores y que en la misma naturaleza uno puede encontrar problemas que ameriten buscar una solución. Entonces, pienso que es muy importante que a este nivel que usted está trabajando con ellos, esas competencias elementales se puedan ir consolidando, porque eso es lo que nos va a dar, como bien dicen, un buen semillero de investigadores, porque ya por lo menos vienen con esa noción, vamos a decirlo así, por lo menos ya saben qué cosas se pueden hacer, qué cosas se pueden implementar. Y muchas veces la respuesta a los problemas está a la mano. Entonces le felicito por la iniciativa y nuevamente le reitero, pues las puertas están abiertas para un futuro, o de repente puede colaborar en alguna actividad. Sí, muchas gracias. Sí, como dije al inicio, importante trabajar con los jóvenes porque hay mucho talento, pero a veces no se atreven. Lo que yo me digo es que no me atrevo, si yo no puedo, como dicen ellos, rendir lo que se necesita, o a veces dice que le da miedo participar en actividades, no tanto, no solo proyectos, sino otras actividades extracurriculares. Entonces, tengo ahorita dos grupos de jóvenes trabajando en microplástico y un proyecto sobre antibióticos, y son jóvenes científicos. Y de eso se trata, tratar, en la medida que el tiempo lo permita, apoyar jóvenes que posteriormente pueden salir a una investigación o pueden salir a estudiar fuera del país. Y ya te saben que entre más personas van a estudiar fuera del país, eso nos beneficia a nosotros cuando ese personal viene capacitado. Nos apoya mucho esa capacitación fuera, así que se trata de apoyar donde se pueda y ojalá que siempre tengamos jóvenes así entusiastas. Porque los muchachos disfrutaron la investigación. Disfrutaron la investigación a pesar de todo lo que hubo de pandemia, pero disfrutaron y tuvo bastante conocimientos en esa investigación. Todos aprendimos esos proyectos, tanto el estudiante como en persona, y el asesor también a veces tiene datos nuevos. Muchas gracias, profesor Calixto, por su participación. Siguiendo con el webinar, tenemos el siguiente tema, que es efecto de la temperatura del aire en el crecimiento y desarrollo de la caña de azúcar en el arco seco de Panamá. Doctor Antonio Menéndez Sierra, que es de la Universidad Central del Este de San Pedro de Macorís, República Dominicana. Y buenas tardes a todos. Yo soy de origen cubano, aunque estoy en Panamá desde el año 2006. Yo vine a Panamá a hacer un estudio de suelo en el ingenio Calesa. Yo soy graduado de ingeniero agrónomo y tengo un doctorado en suelos y agroquímica con especialización en nutrición vegetal. Trabajé la mayor parte de mi vida en el Instituto de Investigaciones de la Caña de Azúcar de Cuba, donde llegué a ser subdirector general de investigación. Y ya les digo, desde el 2006 estoy trabajando aquí en Panamá. Trabajé en Calesa hasta el año 2015 y en el año 2015 me fui a trabajar a Panamá y estoy trabajando actualmente por mi cuenta y apoyando a todo el mundo. Soy profesor titular y el último curso que di lo acabo de dar hace unos meses, que fue un curso de demografía aplicada en la Universidad Central del Este de San Juan de Macorís, en República Dominicana. Quiero, antes de comenzar la exposición, pedirles disculpas porque yo no soy muy ducho en el Zoom. Normalmente estoy acostumbrado a trabajar con el Microsoft Teams y quizás, o seguramente voy a tener muchas o algunas dificultades. Les pido que me excusen
y además posiblemente necesite la ayuda del que está administrando para poder desarrollar mejor mi intervención. De hecho, estoy viendo que el internet está también fallando. Este trabajo de la importancia de la temperatura en realidad surgió porque en caña de azúcar hay un fenómeno que ocurre con bastante frecuencia. Al igual que en otros cultivos, hay años buenos y hay años malos. Y muchas veces, haciendo lo mismo, no se obtienen los mismos resultados. Unos años la producción es alta y otros años la producción es baja. Incluso hay años donde se trabaja bien y los resultados no son tan buenos. Por esa razón, cuando nosotros empezamos a trabajar en Calesa en el año 2007, se decidió que íbamos a montar un grupo de puntos, que lo que le llamamos puntos de observación permanente. Y se seleccionaron 40 puntos al azar que estaban distribuidos en diferentes campos en todo el área comercial, tratando de que fueran lo más representativos posible. En esos puntos se medía la altura todos los meses, la altura y el diámetro de 10 tallos que fueron seleccionados y marcados al azar, pero que después eran los mismos, siempre se midieron sobre los mismos tallos, altura y diámetro, y se midió también la cantidad de tallos por metro lineal en 10 surcos, en 10 metros de los 2 surcos centrales de cada una de estos lotes. En el trabajo que se presentó y que se mandó a la revista, hay una lámina. Déjenme ver si yo logro poner las láminas. No sé si ahí ustedes ven las láminas. No, doctor, todavía. ¿Se ve la lámina o no? Todavía no se ve, Todavía no. doctor. Yo estoy tratando Todavía no, doctor. de proyectarlo para ayudarle con eso. Vaya a ver si me pueden ayudar. Bueno, les voy a seguir comentando porque igual tenemos 10 minutos. La temperatura tiene un problema, o para mí, desde mi apreciación, la temperatura tiene un problema. Este año hace exactamente 199 años que Jean-Baptiste Fourier dijo que el efecto invernadero retenía el calor en la atmósfera. 199 años. A partir de esa aseveración, que fue en el año 1824, ya hace una buena cantidad de tiempo, se ha venido hablando del cambio climático, que primero se llamó efecto de invernadero, después calentamiento global y ahora finalmente cambio climático. Pero el cambio climático está dado fundamentalmente por el aumento gradual de la temperatura. Y este aumento gradual de la temperatura, desgraciadamente nosotros no lo percibimos igual, porque la gente no tiene una idea clara de cómo la temperatura puede afectar a los que vivimos en el planeta, y a las plantas y a la alimentación y a todo. La temperatura es uno de los factores del clima más importantes. El más importante es la luz del sol y después está la temperatura, que es una consecuencia directa de la luz. A partir de la temperatura se desarrolla la evaporación, que produce después la lluvia,
se producen las corrientes convectivas de aire, son encuentros de temperaturas diferentes que hace que se produzcan los vientos y los ciclones y las tormentas, etcétera. Pero para las plantas tiene una importancia especial. En primera, la temperatura determina la distribución geográfica de las plantas. O sea, las plantas están distribuidas por el planeta en función de la temperatura. Nadie se encuentra una planta tropical viviendo en el polo, desarrollándose en los polos. Pero además de eso, hay 5 factores más que son muy importantes en el desarrollo de las plantas y que tienen que ver con la temperatura, que es la duración del ciclo del cultivo y las diferentes fases. El pronóstico del rendimiento, los coeficientes de evapotranspiración, la absorción de los nutrientes depende de la temperatura y la aparición de plagas y enfermedades también depende de la temperatura. De hecho, en la actualidad, con el desarrollo de los cultivos en condiciones controladas, sobre todo con el último desarrollo de los fitotrones, donde se controla la temperatura, la luz, la humedad, etcétera, se ha podido ver cómo el rendimiento de los cultivos se puede quintuplicar manejando correctamente las temperaturas en las que se desarrollan los cultivos. ¿Por qué la temperatura no es un factor importante en los cultivos comerciales? Bueno, la temperatura no es un factor importante en los cultivos comerciales porque nosotros no la podemos controlar. Es mucho más fácil controlar la lluvia, que podemos controlarla con el riego. No así, no ocurre igual con la temperatura. Gracias, muchísimas gracias. Voy a ajustarme ahora a la presentación. Ahora sí. Bueno, Usted me dice, doctor. no lo, es que estoy muy desactualizado con esta tecnología. Discúlpenme. Se ve Les la pantalla decía. compartida. Sí, se ve la pantalla y ya sigue pasándole, Alexander. Ah, Sí, pero está como congelada la presentación y no logro, ¿cómo se llama? No logro moverla. En realidad, si ustedes pueden ver la imagen mía ahí, el internet está bastante complicado aquí, ¿no? Sí, En sí, el pero día de ya hoy eso Alexander la está normalmente pasando, pasa. ajá, doctor. usted me dice siguiente y yo Y paso. Alexander se la controla, sí. Ajá. Bueno, ahí están los factores que yo le decía. ¿Por qué la temperatura es importante? Déjenme detenerme, porque aunque esto es de caña de azúcar, a mí me interesa más la importancia de la temperatura en cualquier cultivo que específicamente en el cultivo de la caña de azúcar. La temperatura es importante por 3 cosas fundamentales. Primera, porque es la que determina la velocidad de las reacciones químicas dentro de las plantas. Segunda, porque es la que determina el movimiento ascendente del agua con los minerales y con las sustancias, con los metabolitos intermedios. Y tercera, porque determina el déficit de saturación hídrica, que es lo que hace que el agua se mueva desde las raíces hasta la zona. Por eso la temperatura influye en tantos procesos. Yo les pongo un ejemplo. Por ejemplo, yo fertilizo una dosis óptima de fertilizante y la temperatura es muy alta, el déficit de saturación hídrico
fuera de la planta va a ser alto y por tanto no va a haber evapotranspiración. Y como no hay evapotranspiración, el agua no va a circular a través del xilema y los nutrientes no van a subir hacia donde tienen que subir. Y aunque yo tenga fertilizante, no voy a tener respuesta. Eso es para ponerle un ejemplo. Nosotros, ¿qué tratamos de hacer? En realidad, cuando este trabajo se comenzó, no tenía, la idea no era trabajar la temperatura. La idea era ver cuáles eran los factores que determinaban, que influían sobre el crecimiento y tratar de modificarlos para ver cómo podíamos mejorar el rendimiento de la caña de azúcar en Calesa. Esa es la realidad. Lo que pasa es que estos experimentos o estas mediciones se mantuvieron desde el 2007 hasta el 2015, o sea, se mantuvieron 8 años, 40 puntos todos los meses, asociado a una estación automática de medición de clima, y dio una cantidad de información importante que nos sirvió para hacer este trabajo y para hacer otros trabajos que irán saliendo poco a poco con el tiempo. Nosotros utilizamos como variables dependientes el crecimiento total, el crecimiento mensual y la velocidad de crecimiento. Y le llamamos velocidad de crecimiento al crecimiento total dividido el número de días. Hay que destacar que en cualquier cultivo hay dos edades: la edad cronológica y la edad fisiológica. Edad cronológica es la edad que tiene el cultivo a partir de que se sembró, o sea, los días o los meses o las semanas o el tiempo que ha transcurrido desde que uno sembró o cosechó el cultivo. Y la edad fisiológica es este mismo tiempo, pero el tiempo medido en energía. Es la energía que necesita la planta para pasar de una fase a otra fase. Eso hace, o eso crea una gran diferencia que hay entre la edad fisiológica y la edad cronológica. La edad fisiológica no es fija, depende de la energía que se vaya acumulando en la planta, mientras que la edad cronológica sí es fija. Nosotros tratamos de determinar en este trabajo los puntos de cambio de las diferentes fases de crecimiento de la caña de azúcar con relación a la energía que le llegaba. Para determinar la energía que llega a la planta se han utilizado también muchos indicadores. Uno de los indicadores que más se ha utilizado son los grados día de crecimiento, ¿no? O growing degree days. ¿Qué cosas son los grados día de crecimiento? Los grados día de crecimiento es el promedio diario, de temperatura. Los grados día de crecimiento es el promedio diario de temperatura menos la temperatura base. Se supone que para todos los cultivos hay una temperatura base, o sea, una temperatura, pasa la próxima, por favor, pasa. Se supone que hay una temperatura por debajo de la cual pasa. Pasa la próxima. Ajá. Aquí están los grados de crecimiento. Aquí están las definiciones que yo les hablaba de tiempo cronológico y tiempo fisiológico. Ahora, se supone que para cualquier cultivo, la temperatura, hay una temperatura a partir de la cual, si la temperatura es más baja, la planta no crece. Incluso hay un umbral de temperatura que si la temperatura llega a ese umbral, la planta muere. En la medida en que la temperatura va aumentando, la velocidad de crecimiento de los vegetales también va aumentando.
y las plantas crecen más rápido, hasta un punto. Ese punto es la temperatura óptima. Y a partir de la temperatura óptima, cuando la temperatura sigue aumentando, las plantas empiezan a decrecer el crecimiento, empiezan a crecer en su crecimiento. Y llega un momento en que hay una temperatura tan alta o temperatura umbral en el cual las plantas también mueren. La próxima, por favor. ¿Cómo nosotros determinamos estas temperaturas en el trabajo? Primera, nosotros buscamos rangos de temperatura que fueran diferentes entre sí y que minimizaran el error. O sea, les explico con un poco más de detalle. Nosotros dividimos las temperaturas en dos grupos, por ejemplo, dos primeros grupos, los dividimos a la mitad, un grupo inferior y un grupo superior. Y calculamos el error del grupo inferior con relación a su media y el error del grupo superior con relación a su media. Y eso nos daba el error total, pero con medias diferentes, no con la misma media para toda la población. Cuando uno va dividiendo la población en más grupos, o sea, el error va disminuyendo, o sea, el error total contra la media general del grupo siempre va a ser mayor que el error que se obtiene cuando uno divide el grupo en subgrupos. O sea, lo categoriza, lo divide buscando que el error total sea menor que el error dentro del grupo. Así, si uno hace una curva donde pone el error en las Y el número de grupos en las X, va a ver cómo el error va disminuyendo hasta un punto en el cual usted aumenta el número de grupos y el error disminuye, pero disminuye mucho menos. Ya prácticamente no disminuye. Ese punto de cambio es el número de grupos óptimo con el que hay que trabajar para dividir una clase y obtener el menor error posible. Eso fue lo que nosotros hicimos. Obtuvimos que con 5 grupos era suficiente y luego estos grupos fueron sometidos a un análisis de varianza de Kruskal-Wallis, que es un análisis de varianza no paramétrico, que se trabaja las medianas de los grupos contra la mediana general. Ahí ustedes pueden ver la fórmula y en internet hay cualquier cantidad de trabajos con ese sistema, ¿no? Y ese análisis de varianza nos dio que había diferencias significativas entre los grupos de temperatura. Diferencias significativas con relación a la edad, al crecimiento. La próxima, por favor. Por otra parte, cuando uno analiza la distribución de la temperatura en el arco seco de Panamá, yo me voy a referir a Calesa, pero hemos revisado la temperatura de varias estaciones meteorológicas y en todas pasa lo mismo. Ustedes pueden ver ahí que la diferencia de temperatura diaria, un día con relación al otro, es en algunos casos superior a la diferencia de temperatura entre meses. Sobre todo la temperatura máxima, que es la que está aquí encima. O sea, yo puedo tener un día de un calor extremo y al otro día tener un día que no hace tanto calor. Y eso está influenciado aquí en el arco seco fundamentalmente por las brisas y por la nubosidad, que en algunos momentos es bastante alta. Aquí, a pesar de que el periodo seco es bien seco, hay veces no, generalmente hay muchas nubes. Y eso hace que la radiación solar directa no sea tan grande. Y también hace que entonces hayan diferencias muy altas de temperatura entre un día y otro día. Pásame a la próxima, por favor.
Esto que ustedes ven aquí son las mediciones de altura, las que ven arriba. Las mediciones de altura son las sigmoides de altura, altura acumulada para la caña de azúcar. Como ustedes ven, también tiene unas variaciones muy grandes. En esas variaciones están incluidos no solo, aquí está separado por años, ¿no? Cada uno de los 6 años que se estudió. En esas variaciones están influyendo no solo el año, sino también si se fertilizó bien o no se fertilizó bien, si el campo tenía mucho enyerbamiento, tenía poco enyerbamiento, si se cultivó a tiempo, si se le dieron 2 riegos, 5 riegos, si ahí están todos los factores que pueden hacer variar el crecimiento de la caña de azúcar. No se sacó ninguno. Las curvas abajo que ustedes pueden ver aquí es el grosor, el diámetro de los tallos. Y las curvas estas que ustedes ven aquí es la cantidad de tallos por metro de surco. En estos 2 primeros años, aquí al principio faltaron mediciones, por eso no se ve exactamente igual que aquí. En el caso de la caña de azúcar cuando uno la cosecha empieza a hijar y echa más hijos de la cuenta. Pero esos hijos se van autorregulando con la luz y llega un momento en que la cantidad de hijos por metro o la cantidad de hijos por cepa se hace estable. La próxima, por favor. Aquí a la derecha ustedes van a ver el gráfico de caja y bigote de todos los grupos de temperatura que se hicieron. Esta representación estadística es una representación estadística que a mí por lo menos me gusta mucho. Aquí ustedes tienen la media del grupo, aquí tienen los percentiles al 25 y al 75%, y aquí tienen el valor máximo y el valor mínimo. Como ustedes pueden ver, a pesar de que el valor máximo y el valor mínimo marca unas diferencias muy grandes, por ejemplo, en esta temperatura, el valor mínimo es casi de 0, o sea, hay campos que con esa temperatura no crecieron, ¿verdad? Uno puede establecer una curva de temperatura aquí con la media, que es una curva de segundo grado que resultó significativa. Y a partir de esa curva, nosotros calculamos la temperatura base. O sea, nosotros calculamos que a 24,8 grados centígrados en el arco seco de Panamá, la caña de azúcar no crece. Con temperaturas por debajo de esa, la caña de azúcar no crece. O crece muy poco. Y la temperatura óptima estaba en 27,7 grados centígrados. Y la temperatura máxima estaba en 30,5 grados centígrados. O sea, con 30,5 grados centígrados, la caña de azúcar tampoco crece. Páseme la próxima, por favor. Aquí están, en la tabla están los grupos y están los rangos promedio de crecimiento. En el año 1840, Liebig, que fue un científico alemán muy importante para la agricultura, desarrolló lo que él le llamó ley del mínimo. Estoy hablando de cosas que todos conocen, pero es para reforzar lo que les quiero decir, lo que les quiero explicar. Según la ley del mínimo de Liebig, el factor que más limita es el que determina el rendimiento de un campo. No es el que más hay ni es el que hay en exceso. Y él comparó el rendimiento con lo que ocurriría en un barril con duelas, donde las duelas representan cada uno de los factores. Aquí, por ejemplo, en el gráfico, la duela más pequeña es la del potasio. Y por lo tanto, el rendimiento que está representado por el agua que hay dentro del barril no sube hasta que uno no suba el contenido de potasio. ¿Por qué nosotros traemos a colisión esto? Porque en
el caso de la temperatura, la variación del crecimiento de la caña de azúcar depende del manejo que se dé del cultivo, o sea, de la fertilización, de las plagas, de la hierba, del riego, etcétera. Pero el límite superior, o sea, el potencial productivo, lo va a determinar la temperatura. Cuando la temperatura diaria es baja, no importa lo que yo hago, el crecimiento va a ser bajo. Y cuando la temperatura es muy alta, el crecimiento también va a ser bajo. Y no importa lo que yo haga, el crecimiento va a ser bajo. Aunque yo esté atendiendo bien el campo. Pasamos a la próxima, por favor. ¿Qué hicimos nosotros? Entonces dividimos los grados de temperatura en días que eran malos, porque la temperatura era por debajo de la temperatura base o era por encima de la temperatura umbral, días regulares y días buenos. Y los tiramos por año. Esta línea que ustedes ven aquí arriba, no sé si ven el mouse mío ahí, esta línea que ustedes ven aquí arriba son los días totales del mes. Y aquí abajo tienen entonces en rojo los días malos, o sea, los días donde la temperatura estuvo aquí, que el crecimiento fue poco. Los días regulares vienen después, ¿verdad? Aquí ustedes pueden ver a simple vista que el año 2013 fue un año muy malo. O sea, vean que toda la cantidad de días con temperaturas donde la caña no crecía o crecía poco fueron una cantidad de días apreciable. Igual que el año 2012, igual que el año 2013. O sea, hubieron años donde hubo mucha afectación del crecimiento del cultivo por la temperatura. La próxima, por favor. Esa fue una de las primeras cosas que hicimos. Efectivamente, los años donde las temperaturas están por encima o por debajo de los umbrales fueron años buenos y años malos para el desarrollo, para el rendimiento agrícola de los campos. Ahora, otra de las cosas que se hizo fue hacer la sigmoide de crecimiento, la pueden ver ustedes ahí, y determinar los puntos de cambio. Para determinar los puntos de cambio, nosotros utilizamos una técnica que se llama regresión, modelos de regresión discontinuo. Aquí, por ejemplo, nosotros buscamos este punto que está aquí, este punto que está aquí, y calculamos líneas de regresión que explican o que logran la menor variación en este intervalo que está aquí, por ejemplo. Y donde se cortan estas líneas es el momento en que se produce el cambio de etapa fisiológica. Aquí, por ejemplo, se produce el cambio de ahijamiento a gran periodo de crecimiento y aquí se produce el cambio de gran periodo de crecimiento a maduración. Y calculamos los días de crecimiento, calculamos los grados de crecimiento para cada una de estas etapas. Cuando uno calcula los grados de crecimiento para cada una de estas etapas, se da cuenta que aunque hay diferencia en las edades cronológicas entre un campo y otro, cuando llegan a ese momento,
la cantidad de energía que utilizan es aproximadamente igual y por lo tanto, utilizando los grados día de crecimiento, que no es más que la energía necesaria para que se produzca este cambio, o sea, cuántos grados de calor se acumularon de aquí a aquí, o sea, se supone que cuando el cultivo llega a esta cantidad de calor, cambia de una etapa fisiológica a otra. Y cuando llega a esta cantidad de calor, cambia de una etapa fisiológica a otra. Y de eso trata la segunda parte del trabajo. Cámbiame la lámina, por favor. Eso mismo uno lo puede hacer con la velocidad de crecimiento, o sea, lo que crece la planta entre el número de días que lleva creciendo. Así uno puede ver que la altura, en el caso de la caña de azúcar, la altura empieza a incrementarse con el corte y está incrementándose hasta los 456 grados centígrados acumulados. Y acuérdense que a esa temperatura le quitamos la temperatura base. Lo mismo pasa con el grosor. Aquí pueden ver el cambio de la velocidad de grosor. ¿Está bien? Y no pasa lo mismo con el aijamiento. O sea, el aijamiento concluye a los 200 grados centígrados de crecimiento. La próxima, por favor. Estas son las conclusiones a las que se llegó. O sea, a pesar del conocimiento que se tiene, la importancia de la temperatura en el crecimiento de los cultivos, en el caso de los cultivos comerciales de fondo industrial con grandes extensiones, no se tiene en consideración ni en la evaluación de la producción ni en la planeación de las actividades culturales. El segundo, la relación de la temperatura con el crecimiento está expresada por un modelo cuadrático que aparece en el trabajo. A partir de ese modelo se calculó la temperatura base, la temperatura óptima y la temperatura máxima. Ahí están las temperaturas por debajo y por encima de las cuales se puede tener el crecimiento de la caña. El promedio de crecimiento en Calesa puede llegar a 1,5 centímetros por día cuando el tipo de utilización de la tierra, o sea, la tecnología que se está usando es la correcta y la temperatura no está limitando el crecimiento. Ahora, también hay una cosa interesante que yo me salté, que es el siguiente. La amplitud térmica también está relacionada con el crecimiento y el desarrollo. Eso se debe a que, como ustedes conocen, hay dos fases, una que se realiza por el día y otra que se realiza por la noche. Por el día, la planta normalmente está absorbiendo energía solar y acumulándola en forma de ATP. Y por la noche está utilizando esa energía en crecer, en formar los tejidos. Cuando hay mucha diferencia de temperatura en el arco seco de Panamá, generalmente se debe a que la temperatura máxima es muy alta, o sea, la temperatura mínima es bastante estable. Cuando hay diferencia de temperatura es porque la máxima es muy alta. Eso quiere decir que se acumuló mucha energía por el día, pero el crecimiento por la noche no fue alto. Por lo tanto, ¿qué hizo la planta? Como acumuló energía y no tiene suficientes condiciones para crecer, va a acumular esa energía en forma de azúcares. Y por eso cuando la caña tiene una diferencia de temperatura alta entre el día y la noche, acumula sacarosa. La próxima, por favor. No voy a seguirle leyendo las conclusiones. Ustedes las pueden ver en el trabajo. Aquí están las recomendaciones también. Nosotros recomendamos 3 cosas nada más. La primera que decimos es que estos valores pueden estar sujetos a variaciones por 2 razones fundamentales. Por los cambios en los tipos de utilización de la tierra. O sea,
Calesa puede cambiar las variedades y las nuevas variedades a lo mejor tienen otras condiciones, otro ritmo de crecimiento, requieren de otra temperatura base, etcétera. Por lo tanto, estos trabajos nunca se terminan, hay que continuarlos. La técnica de los puntos de observación permanente es una técnica muy sencilla que en las grandes extensiones debería ponerse en práctica, tener puntos. De hecho, yo creo que el MIDA, por ejemplo, en el caso de los forestales, yo sé que ellos mantienen o tratan de mantener puntos de observación donde van midiendo el crecimiento y el desarrollo sistemáticamente, pero debería formar parte de la cultura de los productores. Debería formar parte de la cultura de los productores para que cuando vayan a hablar sobre un fenómeno tengan base sobre la cual hablar. Y una forma sencilla para el desarrollo del campo es comparar a los grados día de crecimiento que se están planteando ahí, si los crecimientos son los normales o no son los normales. Una vez más quiero pedirle disculpas, sé que me pasé de los 10 minutos, pero ampliamente porque, ¿cómo se llama? He tenido muchos problemas con la tecnología y más que con la tecnología, con el conocimiento que yo tengo de ella, ¿no? Que no me ha permitido trabajarla bien, pero bueno, les ruego que me disculpen y cualquier pregunta que quieran hacer, estoy en la mejor disposición de contestar. Muchas gracias, doctor Antonio Menéndez. ¿Alguien de la sala tiene alguna? Perdón. Perdón un segundo antes de que, porque no quiero que se me olvide. Cuando Calesa tiene una ventaja. Calesa tiene los datos del clima desde el año 1940. Cuando uno analiza los datos de temperatura de Calesa del año 1940 a la fecha, se da cuenta que la temperatura ha subido, la máxima ha subido en más de 1 grado con relación al promedio. Y la mínima prácticamente se ha mantenido. Hay una realidad objetiva que mucha gente no quiere ver. El calentamiento global es un hecho. Eso quiere decir que las temperaturas van a ir subiendo y que para todos los cultivos, sin excepción, se va a ir disminuyendo el rendimiento por 2 razones fundamentales, porque va a disminuir el crecimiento y porque van a disminuir los días en que las plantas van a estar creciendo, porque en menos días se va a llegar a la cantidad de calor o a la energía necesaria para cambiar de fase. Y eso para mí es muy importante y es muy importante que todos tomemos conciencia de esta situación. Hay dos, o sea, a pesar de que el calentamiento global se discute mucho y que se habla mucho de los efectos de los carros y de las industrias, etcétera, etcétera, hay 2 factores en la agricultura que son muy importantes. Primero, hay que saber que el metano produce más calentamiento global que el CO2. Y segundo, hay que saber que lo que más metano produce son la cría de ganado y las cosechas de arroz. Por lo tanto, hay que buscar formas más eficientes de manejar estas 2 cosas si nosotros en realidad queremos detener el calentamiento global, porque 4 cereales constituyen el 80% de la alimentación mundial: el arroz, el trigo, el maíz y la papa. Nada más quería agregar eso. Me disculpan que casi les hablé más en el comercial que en la presentación. No se preocupe, doctor. ¿Alguien de la sala tiene algún comentario, alguna consulta para el doctor para finalizar? Doctor Collante. Y bueno, en primer lugar, felicitaciones a Antonio por el trabajo y por haber aceptado la invitación a publicar nuestra revista. Y bueno, justamente el espacio es para eso, ¿no? Para compartir conocimientos, compartir su experiencia. La verdad es que a veces hay temas que son bastante complejos y poder resumirlos en un formato de 10 minutos, 15 minutos, a veces resulta complicado porque entonces hay que sacrificar alguna información que no deja de ser vital.
Entonces, lo que usted menciona, por lo menos, de que el calentamiento global es una realidad, sí, en efecto. Y justamente en lo que se refiere al metano, eh, hay algunas alternativas que se han desarrollado en otras latitudes en cuanto al uso del metano para poder producir, por decir, microalgas en cultivo, me parece. Algo de eso se ha investigado también, me parece que acá en Panamá. Entonces, lo importante, ya como una reflexión general de todo lo que hemos compartido en esta sesión, es que todas las actividades que hace el ser humano generan impactos. A veces son más negativos que positivos, a veces no son tan negativos. Entonces, lo importante, gracias a Dios, es que cada vez las personas están tomando más conciencia de ello. Y eso también, lo que usted acaba de compartir, reafirma la importancia de que nosotros hayamos concentrado nuestro norte como revista científica especializada en lo que es la gestión ambiental. ¿Por qué? Porque la gestión ambiental es transversal a todo el quehacer humano y esto también nos garantiza, así como el caso suyo, brindarle una plataforma, un espacio para que otras voces también puedan manifestarse al respecto. Y yo debo también reconocer que el Grupo Calesa ha sido una empresa que ha desarrollado mucha innovación y ellos, por lo menos los miembros de ese equipo con los que hemos interactuado la vez pasada en el simposio, ellos están muy comprometidos en mejorar las prácticas de los cultivos, en hacer que no solamente por una cuestión de amor a la naturaleza, sino también porque eso también redunda en un beneficio económico. Recordemos que la sostenibilidad tiene tres pilares: social, económico y ambiental. No se puede solamente prestar atención a uno solo. Tienen que ser los tres de manera integral los que vayan siendo mejorados de forma gradual. Así que nuevamente, muchas gracias por su tiempo y acá estamos justamente para compartir y para aprender. Muchas gracias al doctor Collante y al doctor Antonio Menéndez por su participación. Bueno, doctor Collante, no sé si quiere dar unas palabras antes del cierre. Bueno, nuevamente agradezco a cada uno de los que han participado en esta jornada por el tiempo. Sabemos que a veces es un poco complicado con todas las tareas y todas las obligaciones que hay que atender. Yo quiero también expresar mi más sincero agradecimiento a Alexander, porque él, la verdad es que es más que solamente mi brazo derecho. Él es prácticamente que está siempre atento a las cosas de la revista, siempre está escribiendo, consultando, y eso demuestra pues el grado de compromiso que él tiene con nuestra misión. También agradezco a la persona Amaris, que si bien ella en su momento también nos hace algunas observaciones, algunas críticas constructivas, todo siempre es en beneficio de que la revista marche bien, que eso es lo que se busca. También al profesor Farnum, porque él, bueno, tiene ya bastante experiencia en estos avatares de lo que son las publicaciones y siempre está dando alguna que otra recomendación general. Y bueno, sin dejar a nadie por fuera, pues a todo el equipo de la revista, ¿no? Porque la verdad es que si bien el editor generalmente es la figura a la cual los autores quieren siempre acudir, no es solamente el editor, hay todo un equipo, todo un engranaje de seres humanos que están respaldando la labor que estamos haciendo como revista y me siento bastante satisfecho porque este es el segundo número que llevo como editor jefe y como ya lo hemos conversado también a lo interno del equipo, se ha visto un salto importante en lo que es la calidad y también el rigor y la exigencia que sometemos a los trabajos. Si bien, como han visto, siendo el editor tengo algunas publicaciones en la revista, eso a mí no me exime para nada de que mis publicaciones hayan sido sometidas al debido proceso editorial. O sea, todas y cada una han pasado también por el proceso editorial de manera objetiva, de manera totalmente neutral, porque esa es la manera en la cual
tenemos que crecer como científicos también, saber aceptar la crítica, saber tomar lo positivo y bueno, lo que de repente no nos convenga o no nos parezca que sea, tenemos también un criterio y se puede entonces también llegar a un punto medio. Pero bueno, nuevamente gracias a todos los que hicieron posible esta sesión y esperamos que la próxima versión del webinar que va a ser para el volumen 4, número 1, sea todavía mucho mejor. Así que, doctor Menéndez, usted está cordialmente invitado a seguir presentando sus aportes a este medio. Las puertas siempre van a estar abiertas para usted y los colegas de Calesa. Un excelente equipo humano también tienen allá. Así que, nuevamente, gracias. Y cualquier consulta o duda, pues nos pueden contactar ya sea a mi persona, a Alexander también, y estaremos pues siempre a la orden para cualquier tema que tenga que ver con la revista Semilla del Este. Bueno, sí, recordarles a todos que esta sesión está siendo grabada y que va a ser se van a subir a las redes de la Oficina de Publicaciones Académicas y Científicas de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado de la Universidad de Panamá. A los autores de todos los artículos se les estará enviando el enlace para que puedan compartir este webinar y se motiven y puedan participar en los próximos webinars que estaremos realizando. Bueno, damos por finalizado este webinar, el primer webinar de la revista Semilla del Este, que tenía como temática gestión ambiental y sostenibilidad de los agroecosistemas, que es el webinar del volumen 3, número 2, de abril a septiembre del 2023. Muchas gracias a todos los ponentes, muchas gracias a todos los que dieron sus opiniones, a todos por participar, compartir este webinar para que le llegue a más personas. Se lo agradecemos y bueno, que pasen una feliz noche y sigan publicando. Saludos a todos. Feliz noche, gracias. Igual para ustedes, ¿eh? Buenas noches, saludos a Un todos. placer. Gracias por Saludos, invitar. muchas gracias.